Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio, una vez más, un martes más. Hoy es martes 2 de febrero de 2021 y hoy día tenemos un consultorio jurídico de familia. Así que comparte este video para que tus amistades, tu familia, personas que tengan problemas de familia puedan conectarse y puedan hacer sus consultas. Estaré aquí conectada por espacio de 30 minutos absolviendo tus dudas, las cuales aclarar un poco cuáles son sus derechos. Voy a comenzar, en primer lugar, por motivos de tiempo no he podido hacer el sorteo que anuncié, el sorteo de 2 consultas personalizadas vía Zoom conmigo. Ya tengo los resultados de las 2 personas que han ganado en este sorteo. Y las personas ganadoras a las cuales les pido que una vez los anuncie, se pongan en contacto conmigo al mismo correo al cual enviaron sus datos. De todo lo contrario, me comunicaré yo con ellos. Por favor, los ganadores son Ángela Cochar y Raúl Fuentes. Ellos son los ganadores de su consulta virtual personalizada, vía Zoom conmigo. Bueno, próximamente haré otro sorteo para que quienes no ganaron esta vez puedan acceder a este beneficio de la consulta personalizada. Como hoy tenemos consultorio de familia, voy a comenzar, mientras se siguen conectando más personas, con responder algunas preguntas que las he tenido en mi bandeja de mensajes, y en tanto van dejando ustedes también sus preguntas. Primero quiero agradecer a cada persona que se está conectando, ¿no? Buenas noches y muchas gracias por conectarse. Elena, Jessica, Joel. Buenas noches, Yolanda, Ale, Fidel. Buenas noches, Gaby. Dejen sus preguntas. Buenas noches, Carito. Gaby, buenas noches. Pregunta, ¿es tema libre o qué tema tocará? Hoy día, como todos los primeros martes de cada mes, todos los temas de familia, pueden hacer sus consultas. Básicamente familia es el tema de la tenencia, los alimentos, el régimen de visitas, la tenencia compartida, convivencia, unión de hecho, divorcio, personas con capacidad restringida, todo eso es lo que abarca familia y que van a poder ustedes hoy día hacer sus consultas con respecto a esos temas. Carito, buenas noches, dice doctora, buenas noches Carito. Marlene, buenas noches, Claudia. Y bueno, comenzamos con una pregunta de Marlene y dice, ¿por qué demora tanto un juicio de alimentos? Los juicios demoran bastantes meses, no tanto por el juicio en sí, sino porque los juzgados tienen mucha carga procesal, en realidad tienen muchos expedientes a los cuales no se dan abasto realmente, y por eso es que tiene esa demora de aproximadamente, en situaciones normales sin COVID, puede durar hasta 12 meses, un proceso de alimentos. Sin embargo, sí he podido ver que durante este tiempo de la pandemia, las nuevas demandas, es decir, las que hemos ingresado durante la pandemia, se le ha dado trámite mucho más rápido, inclusive demandas que se presentan en un determinado día y al mes y medio ya se tiene audiencia, inclusive sentencia. Entonces sí he observado esa ventaja de las demandas iniciadas en tiempos de pandemia. Sin embargo, los procesos que se han iniciado antes de la pandemia sí estoy notando bastante demora. Es como si estuvieran olvidados realmente. Olvidados, lamentablemente tenemos que estar como abogados detrás de esos casos, presentando escritos constantemente para que los requerimientos que se han presentado al juzgado puedan ser atendidos. Alimentos es una materia muy delicada. En realidad, en los temas de familia, todos los temas son delicados, ¿no? Y alimentos es una de esas partes delicadas del derecho de familia en la que está en juego la pensión alimenticia, con lo que se va a alimentar un niño, con lo que va a vestirse un niño, con lo que va a atender su salud un niño, y tiene que ser atendido inmediatamente, y para eso los abogados de familia tenemos que estar detrás del proceso, buscando que sean atendidos los requerimientos, las solicitudes, y llegar a una pensión digna para un niño. ¿Qué es digna, no? Digna no es una pensión que va a escapar de la capacidad económica de un obligado, eso hay que dejarlo en claro. Una pensión digna es una pensión realmente acorde a la capacidad económica de sus padres y a la necesidad del niño. Esa es la fórmula para poder llegar a una pensión digna, una pensión justa. Una pensión justa va a tener que estar en función a estos elementos, ¿sí? Seguimos acá. Buenas noches a las personas que se siguen conectando. Claudia, Walter, Mili, buenas noches doctora, buenas noches Mili.
y seguimos aquí y comenzamos, como les dije, respondiendo las preguntas que he tenido en mi buzón de mensajes. Sin embargo, espero atenta a las consultas que me puedan dejar en estos 30 minutos. De 7 a 7:30 de la noche de hoy martes 2 de febrero estaré aquí conectada respondiendo sus consultas. Y empiezo con una pregunta de Nérida. Nérida me dice, tengo 18 años y mi papá no me da nada de dinero, ni a mí, ni a mi mamá, ni a mis hermanos menores de edad. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nos dé algo? En primer lugar, Nérida, al ser tú mayor de edad, ya tú misma puedes accionar lo que es una conciliación de alimentos, si es que quieres ir por esa vía de conciliación, a un centro de conciliación e invitar a tu papá a que ustedes lleguen a un acuerdo y por ende fijar una pensión digna y justa para ti. O de lo contrario, también puedes accionar ante un juzgado. Como te repito, eres una persona mayor de edad y ya no tienes que ser representada por tu mamá. En el caso de tus hermanos que comentas son menores de edad, en ese caso sí, es tu mamá la que tiene que accionar en representación de ellos ante un centro de conciliación a través de una invitación a conciliar. Es una etapa muy pacífica, muy tranquila, la etapa ideal, la forma ideal en la que deberían de resolverse los problemas. Es más, ni siquiera deberían resolverse en un centro de conciliación, sino deberían resolverse entre las partes sin tener que llegar a que nadie esté por medio observando los problemas, las intimidades, las cuestiones familiares. Sin embargo, cuando no se puede llegar a eso, tenemos esta opción que es muy pacífica, muy tranquila, que es la conciliación. Entonces, tu mamá tiene que representar a estos hermanitos que tienes para que pueda pedir una pensión alimenticia. Inclusive, si tú misma, Nérida, no quisieras accionar ante un juzgado o invitar a tu papá, podrías otorgar a tu mamá un poder para que ella pueda actuar en tu representación. Solo así, con un poder, porque ya eres mayor de edad. Y al tener mayoría de edad, obviamente tengo que resaltar esto, si te encuentras estudiando y tienes notas exitosas, es que puedes pedir que la pensión alimenticia continúe. Si no te encuentras estudiando y tienes notas exitosas, no va a poder continuar la pensión, salvo que te encuentres en un estado de capacidad física o mental, incapacidad física o mental que te impida poder trabajar y por ende desarrollarte independientemente en la vida, ¿no? Seguimos acá saludando. Juan Eduardo, buenas noches. Ya lo saludé. Sigo con la siguiente pregunta de Jonathan. Jonathan me dice, soy padre de 2 niños, la madre me exige una pensión exorbitante que no está acorde a mis posibilidades. ¿Es eso posible? ¿Me pueden obligar? Sí, me refiero a que sí hay casos en los que se da esta situación, en que la parte demandante solicita a veces una pensión muy elevada que está muy lejos de ser acorde a la capacidad económica del demandado, ¿no? No te pueden obligar, Jonathan, a dar una pensión exorbitante que está fuera de lo que tú percibes mensualmente. No puede ser. La pensión alimenticia siempre se va a fijar en función a el estado de necesidad de quien los pide, es decir, a los gastos que se efectúan en el niño o los niños que están de por medio, y también en función a la capacidad económica de la parte que va a prestarlos. ¿Qué es la capacidad económica? Es, en resumen, lo que gana el que va a dar los alimentos o la que va a dar los alimentos. Entonces, teniendo estos dos elementos, ¿cuánto gana el obligado? ¿Cuánto gasta el menor? ¿Cuánto se gasta en el menor de edad? Y allí sacaremos cuánto se va a dar de pensión. No puede ser posible que como me contaba una persona hace unos días, que me llamó a contar su caso, no puede ser posible que, por ejemplo, se matricule a un niño en un colegio de 2.500 soles, 2.000 soles, cuando el papá gana 2.000 soles. Y no se le puede exigir que dé una pensión de 2.000 soles, porque la pensión no puede ser equivalente al 100% de la remuneración de una persona. La ley establece que la pensión no puede exceder del 60% de los ingresos netos del obligado a prestar alimentos. Quiere decir que el 60% es el máximo embargable. Podría parecer injusto quizás para algunas personas que están acá siguiendo generalmente a la persona que cría al niño, ¿no? Y
y parecerle de que si gasto todo este dinero en mi hijo, ¿cómo puede ser que me va a dar tan poco? Pero regreso a lo mismo, la norma nos dice hasta el 60%. Si por ejemplo, el obligado a prestar alimentos percibe una remuneración neta de 1.000 soles, no va a poder dar una pensión mayor a 600 soles. Y obviamente, si se pacta de una determinada manera, podrá dar un poco más en julio, podrá dar un poco más en diciembre, pero por regla general no va a poder dar más del 60%, porque eso es lo que la norma establece, ¿ya? Entonces, si te aconsejan que pidas como una pensión demasiado elevada para una persona que, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo en este momento, gana 1.000 soles, no va a poder ser más de 600. Si gana 2.000, no va a poder ser más de 1.200. ¿Sí? Así el hijo esté estudiando en un colegio que vale 2.000 soles. Entonces, para dejar esto claro, la pensión no puede exceder el 60% de los ingresos del obligado, porque va a estar en función a la capacidad económica del que debe prestarlos, y obviamente en función a lo que está gastando la persona que ejerce la tenencia. Esos dos elementos va a tener el juez. Ahora, les aconsejo de que en las demandas de alimentos no enreden a los jueces mencionando hechos de violencia familiar, hechos de abandono, infidelidad, porque el juez lo que va a querer evaluar en una demanda de alimentos es lo que les dije, la pensión, perdón, el estado de necesidad de quien los pide y la capacidad económica del que quien los va a dar. Únicamente esas dos situaciones. Y de ahí va a salir la pensión, ¿sí? Para que no desvíen la atención del juez en situaciones que no va a prestar la debida atención porque no es la materia que se está evaluando en ese momento. Seguimos aquí. Mili Rojas, ya tengo acá una pregunta. Vamos a hacer acá una respuesta a una pregunta. Mili Rojas pregunta, doctora, ¿puedo llegar a una conciliación hasta que llegue la audiencia? Ya lleva 1 año y todavía no sale. Qué interesante pregunta, Mili. Es muy importante que las personas que están escuchando, están viendo este video, sepan de que ustedes pueden conciliar hasta un día antes que salga la sentencia de alimentos. Así el proceso demore 8, 9, 10 meses, 12 meses. Mientras no hay una sentencia, ustedes pueden conciliar. Va a haber un momento importante en el que el juez los va a invitar a conciliar, que es en el momento de la audiencia. En el momento de la audiencia, el juez los va a invitar a que ustedes puedan conciliar dentro de la audiencia, dentro del despacho del juez. Y el juez va a tener que extender un acta de conciliación. Si ustedes no llegan a conciliar, entonces el juez va a continuar con toda la secuela del proceso hasta llegar a una sentencia. Si por A o B no pudieron dialogar y comunicarse y llegar a un acuerdo en esa audiencia, tienen todo el resto del proceso hasta un día antes de que salga la sentencia para poder conciliar en un centro de conciliación extrajudicial. Inclusive, y me parece muy, muy respetable y muy admirable, hay jueces que te dicen, si usted concilia mañana, pasado mañana, cualquier día me toca la puerta y yo les hago la conciliación. He visto jueces así, que buscan la conciliación, que buscan que los juzgados no se llenen de expedientes por situaciones que se pueden resolver de otra forma. Entonces también hay esa opción de que no tengan que ir a un centro de conciliación, sino que el mismo juez tiene esa disposición de querer celebrar la audiencia en cualquier momento. Basta con que le toquen su puerta. Así que tengan esto presente de que ustedes pueden conciliar judicialmente o extrajudicialmente o haciendo caso a estos ofrecimientos de estos jueces hasta un día antes de que salga la sentencia, ¿sí? Entonces, no porque se judicializó un problema, ya no hay marcha atrás, todo va a ser con juzgado, no. Tienen esa opción. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen su acta de conciliación, en el caso que hayan optado por ir a un centro de conciliación, estando un proceso en trámite, y la presentan al juez. Y le dicen, señor juez, yo ya concilié, que se termine, que culmine este proceso. Y el juez inmediatamente va a dar por terminado el proceso. Y habrán resuelto el problema de una manera pacífica y eficaz, ¿no? Porque la conciliación siempre va a ser lo mejor, porque es un acuerdo que van a celebrar ustedes mismos. No lo va a hacer, no lo va a dictar un juez, no lo va a proponer un conciliador, sino que ustedes solos, sin ayuda de nadie, van a poder llegar a un acuerdo, valorando que ya ustedes conocen a la otra persona, valorando lo que ustedes conocen a su hijo,
valorando todo, todas las consecuencias que puedan haber a raíz de ese acuerdo. Nadie se los va a imponer ni se les va a sugerir, sino que ustedes mismos. Entonces eso genera un acuerdo por convicción, y cuando los acuerdos conllevan convicción, se cumplen. Cuando no hay convicción, es que generalmente no se cumple. Pero si hay una convicción real de lo que estoy suscribiendo, es lo que yo quiero y es lo mejor, entonces hay mayor posibilidad de que eso sí sea efectuado, sí sea cumplido. Por eso, concilien, por favor. No se vayan a juicio. Primero agoten todas las vías, todas. Y si ya no se puede, pues tengo que decirles, tienen que hacer una demanda, porque los hijos no se pueden quedar sin comer, los papás no pueden dejar de ver a sus hijos, ¿no? Si un papá sustrajo o una mamá sustrajo al niño del hogar en que vivía años de años con ese progenitor sin ninguna razón justificada, habrá que acudir a denunciar la sustracción del niño. Ahí sí, pero cuando sean situaciones que se pueden resolver de manera pacífica, optemos por la conciliación, o optemos por ni siquiera la conciliación, sino por, de manera verbal y madura, llegar a un acuerdo con la otra parte. ¿Sí? Anoten eso, por favor. A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí. Acá Fidel nos pregunta, ¿se puede conciliar para parar un proceso penal por no dar alimentos? Ahí sí tengo que decirle que no. Cuando un proceso ya está en sede penal, ya estos procesos continúan de oficio. Ya va a estar el Ministerio Público interviniendo en este proceso, por lo cual, defendiendo a la persona, al niño o la persona que sea la agraviada en este delito, por lo cual no se puede ya parar por conciliación. Mientras estemos ya en el fuero civil, podemos conciliar antes de que tengamos la sentencia, obviamente. Pero si ya estamos en sede penal, no. Lo que aconsejo cuando ya estamos en sede penal es por lo menos tratar, si las posibilidades no lo permiten, por lo menos tratar de pagar en armadas, por lo menos demostrar que tengo intención de pagar, para que el juez penal pueda valorar esta actitud y pueda darme la sanción menos gravosa. Pero si me llega la notificación, me escondo, me llega la notificación, no respondo nada, ni siquiera doy 20 soles, 50 soles, 100 soles, según mi capacidad, por eso hago ejemplos 20, 50, 100, porque hay personas que en estos momentos no tienen ni 20 soles, ¿no? Entonces, ahí los que tienen 20, los que tienen 50, los que tienen 100, los que tienen 1000. Entonces, en función de la capacidad, demostrar que quiero cumplir. Entonces, el juez eso lo va a tomar en cuenta. Y no solo el juez, también lo va a tomar en cuenta la otra parte, la parte que te denunció, y va a decir, bueno, quiere cumplir, pero si vemos una conducta escapista, que no cumple, que incluso se esconde, entonces, ¿qué reacción podemos esperar de la otra parte? ¿Qué reacción podemos esperar de un juez? Pero si actúas de buena fe y queriendo cumplir, te aseguro que tanto el juez como la otra parte se van a dar cuenta de esa actitud y lo van a tomar en cuenta el juez al momento de resolver y la otra parte al momento de tener que ejercitar acciones para buscar el cumplimiento. Toma en cuenta esto. Seguimos acá. A ver, aquí parece que hay una pregunta. No, que están etiquetando a Stephanie. Stephanie, por favor, si tienes problemas de familia, es importante que escuches estos consejos para que puedas aplicarlos, quizás te pueda servir cualquier pregunta que esté respondiendo otra persona. Acá tengo una pregunta de Mario. Mario, tengo un hermano con trastornos mentales graves. ¿Cómo puedo hacer para que venda una casa que tenemos como copropiedad? Hace unas semanas estuvo acá como invitado el doctor Hugo Lozada y nos habló de los trastornos mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad, etcétera, trastornos, y nos explicó que habían casos en los que había falta de discernimiento. Y lo que queremos en el derecho para poder solicitar la figura que a continuación les voy a mencionar es que esta persona con trastornos mentales, que pueden ir desde una depresión hasta una esquizofrenia, ¿no? De menos grave a más grave, es necesario que esta persona con trastorno mental esté carente de discernimiento. ¿Y qué significa que esté carente de discernimiento? Es que es incapaz de poder diferenciar del bien y del mal, y por ende no puede tomar decisiones. Una persona que no puede diferenciar el bien del mal no puede tomar decisiones, no puede celebrar un contrato de arrendamiento, no puede disponer de una propiedad, no puede transferir otra propiedad, no puede dar en herencia, no puede, y esto debe ser hecho saber al juez de familia para que pueda determinar apoyos para esta persona. Ya actualmente no hablamos de el interdicto. El interdicto es un término que ya no se utiliza en derecho de familia, ni el interdicto ni el curador.
Ahora hablamos de personas con capacidad restringida. Una persona con trastornos mentales que indiquen que carece de discernimiento, estamos hablando de una persona con capacidad restringida. Al tener una capacidad restringida tu hermano Mario, entonces él va a necesitar de la figura legal del apoyo. Lo que tienes que hacer es, acá sí, directamente una demanda de apoyo para que pueda haber una persona que debe ser un familiar directo de tu hermano, pueda ayudarlo a que él pueda manifestar su voluntad. De no poder manifestar su voluntad porque se encuentra carente de discernimiento, porque el doctor Hugo Lozada nos explicaba que habían grados de carencia de discernimiento, algunos tenían intervalos de lucidez, otros no, todo era constante. Entonces, según la gravedad del trastorno mental, entonces se le nombrará el apoyo para que pueda manifestar sus decisiones, o en todo caso, si ya es demasiado grave y ya hay ausencia de discernimiento, hablaríamos de un representante que va a, valga la redundancia, representarlo en todos sus actos civiles, y por ende también podría representarlo en la venta de la propiedad que comentas, que la tienes en copropiedad, me imagino. Eres copropietario con tu hermano, tú tienes la capacidad para poder realizar actos jurídicos, pero él no, y no puedes venderlo, de repente necesitas venderlo para alguna situación de emergencia, qué sé yo. Entonces, habrá que pedir dentro de este proceso de apoyo un permiso al juez fundamentando los motivos por qué quiero vender esta propiedad, porque si no se prestaría para malos fines también, no, quizás no sea tu caso, pero sí de otras familias. Entonces, fundamentar por qué quiero vender esta propiedad. Quizás para poder darle una mejor calidad de vida a tu hermano, para solventar sus gastos de salud, etcétera, situaciones. Fundamentarlo. Y si lo fundamentas correctamente y lo pruebas correctamente, no quepa duda que el juez te otorgará el permiso para que tú puedas vender esta propiedad junto con tu voluntad, que eres copropietario, puedan vender esta propiedad. Entonces la figura es la demanda de apoyo, ya no interdicción, ya no jurador, ahora los llamamos apoyos y salvaguardias. Esa es la figura legal que tenemos hoy en día para las personas con capacidad restringida. Mili Rojas, doctora, ¿y cómo sería con el monto anterior? ¿Se pierde o no? Por favor, Mili, si me puedes recordar toda la pregunta completa, porque he respondido varias preguntas y no recuerdo exactamente cuál fue tu pregunta. Pregunta completa para responder completa tu pregunta. Tenemos acá una pregunta de Anaí. Anaí dice, Anaí, tengo un régimen de visitas con el papá de mi niño, pero no lo cumple. ¿Qué puedo hacer? Me tiene pendiente de la puerta y no viene a verlo. Sí, Anaí, hay casos como el tuyo en el que se concilió o se sentenció un régimen de visitas a pedido del padre por muchas razones y no lo cumple, ¿no? Entonces, si tú estás constantemente a la expectativa de su llegada, constantemente a la expectativa de que llame, nunca realiza la visita que se acordó por conciliación o que se estableció por sentencia, entonces lo que tienes que hacer es hacer unas 2 o 3 constancias policiales, o quizás no solo eso, sino podrían ser también conversaciones de WhatsApp, también podrían ser o correos, en las que se evidencia de que él no está yendo a visitar a tu niño los días que establece la conciliación o que establece la sentencia. Hay que probar de que él no está cumpliendo ese régimen de visitas que en un momento solicitó y se le concedió. ¿Para qué? Para que tú puedas pedir judicialmente una variación del régimen de visitas, argumentándole al juez, señor juez, hay un régimen de visitas a favor del señor Pepito López, pero Pepito López nunca va a visitarlo esos días, y yo estoy ahí organizándome, esperando para que él cumpla, pero no se aparece. Entonces yo pido la variación del régimen de visitas a un régimen de los días que sí normalmente va. De repente de los 4 días a la semana, por poner un ejemplo, solamente va 1. Entonces, acá estoy demostrando que solamente está yendo un día a la semana. Entonces pido que se varíe a solamente los domingos. ¿Por qué? Porque habiendo tenido la oportunidad de querer visitar, no lo está haciendo y está generando un problema. Y también generando sin querer, esto sí tienen que escuchar los papás que tienen una conciliación y no voluntariamente no van, de que también le están generando un daño a sus niños, porque el niño está esperando que llegue el papá o la mamá que visita, a veces es la mamá, a veces es el papá, y no llega el papá, ¿no? Y los niños se ilusionan mucho y esperan con ansias, con alegría, con emoción que llegue esa persona y no llega nunca. Entonces,
Pensemos en eso. A veces me llegan casos, me cuentan las personas que llegan con sus casos, que no, yo ya no voy porque la mamá me hace problemas, porque me insultan, porque muchas razones. Pero quien los está esperando es su hijo, es un niño que no entiende a la magnitud que ustedes sí, el problema que están pasando. Entonces es mejor decir, no voy a ir. No voy a ir hoy día, no voy a ir mañana, toda esta semana no voy a poder ir, para que el niño entienda que papá o mamá no van a poder ir esos días, y no se les genere un trauma, una desilusión, no los hagamos tristes sin darnos cuenta. Entonces es mejor decir, si no puede ir la persona, no puede ir. Y en este caso que nos comenta Sanaí, sí, si el papá no está yendo, y tú, me imagino tú ya le has dicho, no sé, pongámosle un nombre, Roberto, deberías venir los días que te corresponde, el niño está sufriendo, y no va, a pesar de eso no va, sí te aconsejo que pidas la variación. Porque lo que pasa a veces es de que luego la otra parte viene y dice, no me dejan verlo, ¿no? Porque de repente tú cansada de que nunca va, ya dices, ya no voy a estar, me voy porque nunca viene y ese día justo va. Y al final terminas tú envuelta en un problema con una denuncia de incumplimiento del régimen de visitas, cuando finalmente la que tuvo toda la paciencia fuiste tú. Entonces, si la situación está así, es mejor que pidas una variación previa conversación con el padre, previo requerimiento de que cumpla por beneficio del niño. Si no sucede, como digo, vayamos a lo judicial. Bueno, todavía no tengo preguntas por aquí, ya estamos a 2 minutos de acabar y tengo una última pregunta acá de Pedro, que pregunta, ¿es posible que yo me pueda fijar una pensión de alimentos? La madre no quiere recibirme el dinero que quiero dar a mis 3 hijos. Sí, hay casos en los que el padre de familia, como por ejemplo Pedro, quiere cumplir con su pensión alimenticia, pero la mamá no le recibe. No, no te voy a dar la cuenta para que me deposites. No, no quiero, hasta ha habido casos que le han tirado el dinero en el piso, las bolsas de pañales, las cosas, la leche, las cosas, ha pasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Hay varias opciones. Una, que hagas giros en el Banco de la Nación a nombre de la persona que ejerce la tenencia, en este caso de la madre, ¿no? Haces giros en el Banco de la Nación a nombre de ella para que los cobre o no, quede una constancia de que has querido cumplir. Es más, no que has querido cumplir, que estás cumpliendo con la pensión alimenticia. Esa es una opción. La otra opción es que continúes, conversando para que ella trate de recibir el dinero, lo cual, según tu caso, quizás no funcione. Y hay una figura legal en la que tú puedes hacer una demanda de ofrecimiento de pago de pensión de alimentos o consignación de alimentos, en la que tú mismo pides a un juez que fije la pensión de alimentos en beneficio del niño y presentas los documentos que acreditan tu capacidad económica. ¿Cómo son? Si estás en planilla, tus boletas. Si declaras ante SUNAT, tu declaración ante SUNAT. Y si no tienes ninguno de esos 2 documentos porque tu situación laboral así no lo exige, no cuentas con esos documentos, entonces podrás presentar una declaración jurada con firma legalizada de ingresos para que un juez pueda fijar la pensión que vas a dar. Entonces hay esas opciones, ¿no? Yo sí te recomendaría que sigas haciendo los giros para que quede como un precedente de que estás cumpliendo, y en el momento dado, si es que la madre te hiciera una demanda de alimentos, tú tendrás esa constancia, esa prueba de que has sido responsable, y quedará también registrado el monto que venías dando, que aconsejo yo sea acorde a tu capacidad económica. Hemos hablado al inicio del programa que hasta el 60% es el máximo embargable por alimentos. Si ganas 1.000 soles, 600. Si ganas 2.000, 1.200. Y así sucesivamente sacamos el 60%, que es el máximo legal. Hay padres que dan incluso más de ese porcentaje, pero esos casos son de manera voluntaria, sin que medie una conciliación, un proceso judicial de por medio, ¿no? Y también, si la capacidad económica sí lo permite, adelante, ¿no? Los niños realizan muchos gastos, hay muchos gastos que atender, y siempre que se pueda, según la capacidad económica, dar lo más que uno pueda. Con esto hemos llegado, a ver, vamos a responder la última pregunta de Tania. ¿Qué pasa si el papá nunca vino a verla ni tampoco dio la pensión? Ahora que ya pasó 4 años, viene a decir que quiero descuento de pensión porque ya tiene otra hija, ¿no? Nunca vino a verla. En este caso, asumo que no hay un régimen de visitas. Lamentablemente no hay una norma que obligue a un papá a ver a sus hijos. Eso no podemos obligarlo. Lo que sí podemos es sancionar a un padre o una madre que le dice al niño, voy a ir y no va. Otra vez, otro día, voy a ir y no va. Voy a ir y no va. Entonces lo está maltratando psicológicamente. Lo está traumando, lo está dañando, lo está decepcionando.
Entonces, eso sí podemos hacer, pero no podemos obligar, señor Carlos, oblíguese a visitar al niño. No hay una norma que los obligue a visitarlos. Nunca dio pensión y ahora dice que quiere descuento, es decir, quiere dar menos. Sí, bueno, la figura legal de la reducción de la pensión de alimentos sí existe en nuestro país, ¿no? Y cuando un padre de familia tiene otro hijo, tiene más hijos, sí, la ley lo ampara para poder pedir una reducción de la pensión. Pero sí, Tania, te pido que estés atenta a que los documentos que presente sean documentos reales, legales, y también hacer la defensa y defender el porcentaje que te corresponde a ti por tu hijo, ¿no? Si tenemos 2 hijos y los 2 hijos son sanos, lo común es de que se le otorgue a cada uno el 30%. Digamos que si él tiene 2 hijos, menos del 30% no te debería corresponder. Entonces, yo te aconsejo defender ese porcentaje, porque va a ser para beneficio de tu niño. Y bueno, saludar a Aurea. Aurea, excelente tema, buenas noches. Y Tania pregunta si tenemos una conciliación de régimen de visitas y una pensión que él dijo que daría, ¿no? Sí, si ya tienen una conciliación por régimen de visitas, lo que te aconsejo es la variación del régimen de visitas si nunca lo está cumpliendo, o la conciliación de variación de régimen de visitas también, si es que ambos estuvieran de acuerdo en variarla. Si no están de acuerdo, ya podrás acudir a sede judicial. Y bueno, queridos amigos, muchas gracias por haber estado conectados. Espero que les haya ayudado a escuchar estos consejos sobre el derecho de familia. Nos vemos el próximo martes con algún tema que ya pensaré qué tema les traigo, que sea de su interés. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y buenas noches. Hasta el próximo martes.